y bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy Adriana y hoy os traigo esta pulserita que mirar qué bonita y qué monada de pulsera. Como bien sabéis, para mí todas las pulseras son muy bonitas y yo pongo mucho interés, me gusta mucho hacer este tipo de trabajo y hoy os traigo este modelito, ¿vale? Es una pulsera de 11 filas con los colores negro, fucsia y plata, ¿vale? Y la he cerrado con el cierre final que los que me sigáis y las que me sigáis ya sabéis que yo uso este tipo de cierre. Bueno, pues hoy vamos a hacerla en color verde, plata y un color chocolate, ¿vale? Y vamos a hacer este tipo de cierre porque me lo habéis pedido mucho. Entonces esta es un poquito más finita, que la encontráis también en mi canal, ¿vale? Y hoy voy a usar estos dos pomponcitos o borlas, como los queréis llamar, y voy a usar otro tipo de cierre, ¿vale? Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, yo no he tenido estos cierres que vamos a usar hoy, que son estos, ¿vale? Y aquí he hecho un nudito y lo he pegado del pompón y lo he metido en medio de la argollita. Si no tenéis estos cierres, pues mirar este vídeo que los dejo por aquí arriba, ¿vale? Donde os enseño este cierre y cómo poner el nudito en la argollita. Bueno, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer esta monada de pulsera. Mirad, lo primero, como bien sabéis, tenemos que poner en el telar 11 filas, ¿vale? Son 9 filas y yo he puesto de color verde, ¿vale? Que es un hilo trenzado de color verde. Es lo que yo uso, ¿vale? Dependiendo del color que querráis hacer, tenéis que poner un color en el telar, el que más se parece a los colores que tengáis, ¿vale? Que querráis hacer la pulsera. Dicho esto, 9 filas de color verde de hilo trenzado y 2 filas, yo he puesto de aquí, ¿vale? Que es un plata, que me gusta mucho, me ha gustado cómo ha salido, y entonces también lo he comprado de un chino, es un hilo así, ¿vale? Que tiene 3 milímetros, de que es más fino, siempre os digo, de que os saldrá mejor la pulserita. ¿Qué más vamos a necesitar? Bien, como os he dicho, 2 pomponcitos, yo voy a usar estos 2 colores, ¿vale? Estos 2 cierres, que yo lo que quiero hacer, meter en este agujerito de aquí, ¿vale? Quiero meter el nudo. Ya lo voy a hacer, en vez de meterlo por aquí, por la argollita, pues lo voy a meter aquí, en este agujerito. Por eso he pensado en estos 2 cierres. Y luego ya, pues vais a ver al final del tutorial, los pomponcitos tienen una argollita, entonces la argollita la cuelgo de aquí, de este agujerito, ¿vale? O sea, 2 cierres de estos, 2 pomponcitos o borlas, como los queréis llamar, un mechero, ¿vale? Que vamos a quemar al final los hilos, un poquito de pegamento, ¿vale? Que yo uso una tijerita, ¿vale? 2 alicates, estos 2, que yo siempre uso estos, ¿vale? Y por supuesto los miyukis. Mirad, yo esta pulserita la he hecho con miyukis de 1,5, ¿vale? Y ahora la voy a hacer con miyuki de 2, porque quiero que esté más ancha. Me ha pedido una chica, quiere como tipo brazalete, ¿vale? Como tiene 11 filas, entonces esta que vamos a hacer hoy
nos van a salir mucho más ancha que esta. Queda bonita esta también, pero la otra también quedará preciosa. Entonces, los miyukis de 2, ¿vale? Que he elegido este color verde, es un verde turquesa, un color plata, ¿vale? Que yo ya sabéis que me gusta mucho el plata, me gusta más que el dorado. Y este color chocolate, es un color chocolate, ¿vale? Tengo una aguja que es de 12 y en la aguja he puesto un hilo verde también, porque quiero que le dé el contraste al plata de aquí, ¿vale? Entonces he puesto en el hilo, en la aguja, perdón, he puesto 3,80 metros de hilo, ¿vale? Porque ahora vais a ver esta pulserita, la vamos a disminuir, ¿vale? Entonces, a la hora de disminuir, nos comerá unos milímetros, no sé exactamente si son 5 o un poquito menos. Tenéis que tenerlo en cuenta. Los que me sigáis y las que me sigáis, ya sabéis que cuando empezamos a hacer una pulserita, tenemos que dejar entre el telar y desde donde vais a empezar a hacer la pulsera unos 7-8 centímetros, ¿vale? Entonces ahora vamos a dejar 9 centímetros, ¿vale? Este trocito, porque como la pulsera es de 11 filas, pues al disminuirlo nos cogerá un poquito más de espacio. Y vamos a pasar la aguja, voy a quitar esto para que no me estorbe. Vamos a pasar la aguja por el primer hilo por debajo, que es el hilo trenzado de color plata, ¿vale? Y ahora aquí lo que voy a hacer, siempre dejamos medio metro, ¿vale? En otras pulseras que no hacemos disminución y hacemos el cierre final, digamos, ¿vale? Aquí siempre dejamos, en la parte izquierda dejamos medio metro. Ahora vamos a dejar un poquito más. Dejamos en la parte izquierda, aquí, 90 centímetros de hilo, ¿vale? Y como bien sabéis, aquí empezamos a hacer 2 nuditos. Voy a hacer uno, ¿veis? Me he subido bastante más arriba, ¿vale? Igual me he exagerado un poco, me bajo un poquito más, aquí, así, ¿vale? Y aquí tengo un nudito y voy a hacer el otro. Y tengo 2, así. Paso el hilo de la izquierda por detrás del telar, ¿vale? Por aquí, para que no me estorbe este hilo. Y ahora vamos a empezar a hacer la pulserita. Y para esto voy a enfilar 11 rocallas de color plata, ¿vale? Aquí las tengo, ¿vale? Son 11, no sé cómo poner para que podáis ver. Creo que así se puede ver. Y voy a pasar por debajo de todos los hilos. Y siempre os digo que de que tenemos más filas, de que es un poquito más complicado, ¿vale? Voy a ver si lo consigo rápido. Tenemos que meter cada rocalla en cada fila. Mirad, yo ya lo he conseguido, ¿vale? Y tenéis que estirar del hilo, pero muy despacio, ¿vale? El hilo es bastante largo, entonces tenemos que tener cuidado, ya que nos ha costado un poquito que cada rocalla entre en cada fila y que no se nos hagan nuditos también, por eso tenéis que tirar del hilo muy despacio, ¿vale? Porque si no se os va enredando y se os puede salir las rocallas, etcétera, ¿vale? Estiramos, lo voy a hacer muy despacio para que lo podáis ver, así.
y volvemos por encima del hilo de color plata del borde y medio de las rocallas. Cuidado, siempre, siempre, siempre insisto en esto que ya habéis visto, si me sigáis, ya habéis visto en algún tutorial que me he quedado con las rocallas por fuera porque no las he cogido todas, ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado en pasar la aguja por la mitad de las rocallas. Estiramos, así, ¿vale? Y como siempre digo, hasta que no conseguimos la segunda fila, las rocallas no se nos aprietan mucho, ¿vale? No se sienta, mejor dicho. Vamos a seguir enfilando, que vamos a empezar con la segunda fila, ¿vale? 9 rocallas de color, digamos, le voy a llamar color verde, ¿vale? 9 de color verde, una plata y terminamos con una marrón, ¿vale? Que es el marrón chocolate y yo lo voy a llamar marrón, ¿vale? Así. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos. Yo me subo un poquito más arriba para que las rocallas me entren mejor y estiramos, ¿vale? También vamos a estirar despacio, así, para que no se nos mueva mucho. Estiramos, ahora sí estiramos un poquito más y volvemos, ¿vale? Por encima del borde y por el medio de las rocallas, así. Estiramos y ahora sí podemos estirar un poquito más fuerte para que las rocallas nos entre bien, se nos apriete bien, ¿vale? Así. Vamos a seguir enfilando. 8 rocallas de color verde, una plata y terminamos con 2 marrón, ¿vale? Volvemos a pasar. Estiramos. Ya os dije que esta pulserita nos van a salir un poquito más ancha y va a ser como tipo brazalete, ¿vale? Porque hay bastante chicas que les gusta así, más gorditas. Yo soy más partidaria de las pulseras finas, pero que oye, que cada uno y una sabemos lo que nos gusta. Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, 4 marrón, una plateada y terminamos con 3 de color marrón. Creo que se puede ver bien, ¿vale? Así. Pasamos. Estiramos del hilo. Ahora voy un poquito más rápido porque el hilo es bastante largo, pero como ya hemos cogido bien las filas, no tenemos ningún problema. Y la verdad que con los Miyukis de 2 se trabaja mucho mejor que con los pequeños. Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, una marrón, 3 plateadas, otra verde y terminamos con 3 de color marrón, ¿vale? Estiramos y volvemos, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos así un poquito y seguimos enfilando. 3 verdes, una marrón, 2 plata, una marrón
una verde y terminamos con 3 de color marrón. Volvemos a pasar. Estiramos y volvemos, como siempre, ¿vale? Por encima de los bordes y medio de las rocallas. Ahí va, que se me ha salido. Vamos a seguir con la siguiente fila. 3 verdes, una marrón, una plata, 2 marrón, una verde y terminamos con 3 de color marrón. Pasamos. Otra cosita, me habéis preguntado de dónde compro yo los Miyukis. Pues bien, yo casi todos los materiales que tengo, con excepto de que me voy a alguna tienda de chinos y veo los hilitos estos trenzados que pongo en los bordes, ¿vale? Yo estos los compro de aquí, de las tiendas que me encuentro, pero los Miyukis, los cierres, los pompones, casi todo lo compro en AliExpress, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, una plata, 4 verdes y terminamos con 3 marrones, ¿vale? Pasamos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Bajamos un poquito, estiramos y volvemos. Quería hacer este tipo de cierre porque como son así más filas, pues para que veáis a la hora de disminuir, ¿vale? Siempre disminuimos de 2 en 2 y quiero que veáis, para que os hagáis una idea, por ejemplo, cuando os toca pues pulseritas de 9 filas o de 7 o de 5, ¿vale? Así vais viendo. Vamos a seguir enfilando. 2 verdes, una plata y terminamos con 8 marrón, ¿vale? Voy a pasar otra vez, lo mismo que siempre. Y vuelvo. La verdad que esta así en fucsia queda muy bonita, me gusta mucho. Estiramos y seguimos enfilando. Una verde, una plata y terminamos con 9 de color marrón, ¿vale? Ahora os voy a decir una cosita. Vamos a ver. Ya sabéis que yo casi todas las pulseritas las hago de 16 centímetros, ¿vale? ¿Qué ocurre? En esta, la que tengo yo aquí, ¿vale? En esta tengo 9 rombitos, ¿vale? Tengo 9. Entonces, como esta es de cierre así, y es fija, digamos, vamos a hacer en esta verde, vamos a hacer 8 rombitos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como nos come unos 5 milímetros en cada lado, a la hora de disminuir, pues vamos a quitar un rombito de aquí, ¿vale? Vamos a quitar uno y entonces vamos a tener que hacer 8 en esta verde, ¿vale? Si es la pulsera de Miyuki de 1,5, pues lo mismo, porque luego cuando vamos disminuyendo, como nos quedan unos milímetros, luego tenemos este cierre que, como ya bien sabéis,
lo hacemos en la medida de la mano. Entonces ya aquí tenemos más espacio y la vamos dirigiendo a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, dicho esto, continuamos con 8 rombitos así, ¿vale? Yo voy a hacer 3 y luego vais siguiendo vosotros y vosotras y al final de la pulsera, como siempre, nos vemos para ver cómo la vamos a cerrar. Vamos a seguir enfilando. Aquí tengo 11 de color plata, ¿vale? Porque voy a cerrar ahora el rombito. Cada vez que cierro un rombo hacemos esta línea de 11 rocallas de color plata, como aquí al principio, ¿vale? Y volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas. Así. Cuidado, que no me canso de deciros que cojáis todas las rocallas, ¿vale? Que paséis por el medio, mejor dicho. Ahora, ¿veis? Hemos empezado con el verde arriba y marrón abajo, y lo que voy a hacer, voy a subir el marrón de abajo, lo voy a subir arriba, ¿vale? Y voy a seguir enfilando una marrón, una plata y terminamos con 9 de color verde, ¿vale? Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal, y a los que estáis por primera vez aquí os invito a suscribiros, porque conmigo vais a aprender modelos fáciles y muy bonitos, ¿vale? Seguimos enfilando 2 de color marrón, una plata y terminamos con 8 de color verde. Estiramos y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Vamos a seguir. 3 marrón, una plata, 4 marrón y terminamos con 3 de color verde. Saludos a todo el mundo, que veo que sois muchos de todas las partes, Colombia, Venezuela, los Estados Unidos, España, a todos. Muchas gracias por verme, gracias por estar aquí y espero seguir con vosotras y vosotros durante mucho tiempo. Seguimos enfilando. 3 marrón, una verde, 3 plata, una marrón y terminamos con 3 verdes, ¿vale? Volvemos a pasar. Como podéis observar, ya la pulsera está bastante ancha, ¿vale? Como os he dicho, los Miyukis de 2 son mucho más gorditos y mirad qué diferencia, ¿veis? Es casi un 75% de más gordita, ¿vale? Yo quise ver cómo sale así y me gusta también. Vamos a seguir enfilando. 3 marrón, una verde, una marrón, 2 platas, una marrón y terminamos con 3 de color verde. Pasamos. Y volvemos.
Seguimos enfilando. 3 marrón, una verde, 2 marrón, una plata, una marrón y terminamos con 3 de color verde. Y hacemos lo mismo, como siempre, ¿vale? Así, estiramos y volvemos. Así. Nos queda poquito para cerrar este segundo rombito, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila. 3 marrón, 4 verdes, una plata y terminamos con 3 de color verde. Pasamos. Se me ha salido una de por aquí. Así. Y volvemos. Seguimos enfilando. 8 marrón, una plata y terminamos con 2 verdes. Siempre os digo en casi todos los tutoriales, cualquier duda que tengáis, no entendéis algo o os puedo ayudar en algo o queréis algún modelo en especial, no sé, algo que yo pueda ayudaros, me lo dejáis abajo en los comentarios, ¿vale? Y yo intentaré responderos lo antes posible. Seguimos enfilando. 9 marrón, una plata y terminamos con una verde. Estiramos y ahora voy a cerrar este segundo rombo, ¿vale? Y voy a hacer uno más para que podáis ver bien el modelo, ¿vale? Y luego os dejaré para que podáis seguir. Vamos a seguir enfilando. 11 rocallas de color plata, ¿vale? Como os he dicho, cuando acabamos un cuadradito, tenemos que cerrarlo con una fila de color plata o el color que habéis elegido. Claro, porque igual no habéis elegido el plata, tenéis otro color y entonces tenéis que poner el color que habéis elegido. Así, vamos a hacer otro rombito más, ¿vale? Y seguimos enfilando. 9 rocallas de color verde, una plata y terminamos con una marrón. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Por encima de los bordes del color plata, tanto en un lado como en el otro, y medio de las rocallas. Vamos a seguir. 8 verdes, una plata y terminamos con 2 marrón. Seguimos enfilando. 3 verdes, 4 marrón, una plata y terminamos con 3 marrón. Volvemos a pasar.
Estiramos y volvemos por encima y medio de las rocallas. Seguimos. 3 verdes, una marrón, 3 platas, otra verde y terminamos con 3 marrón. Queda bonito en estos colores también. Quería cambiar un poquito y por eso he elegido estos colores. Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, una marrón, 2 platas, una marrón, una verde y terminamos con 3 de color marrón. Como podéis observar, ya estamos haciendo el tercer cuadradito, ¿vale? Y cuando acabemos yo os dejaré para que podáis seguir y luego nos vemos al final, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, una marrón, una plata, 2 marrón, una verde y terminamos con 3 marrón. Yo sé que para muchos de vosotros y vosotras este cierre que vamos a hacer hoy es mucho más fácil, ¿vale? Y tenéis que invertir poca cosa en alguna pulserita. Este tipo de cierre se lleva mucho, yo creo que por la parte de México, Colombia y así. Aquí en España les gusta más este tipo de cierre, ¿vale? Pero también este va bien y hay mucha gente que lo pide por el hecho de que esta se puede hacer a la muñeca pues más grande o más pequeña. Entonces esto es un poquito más económico porque no tenéis que invertir casi nada más que en los miyukis o las rocallas que tenéis y nada más. Los pomponcitos o borlas como los queréis llamar, esto se puede hacer también. Yo no tengo tiempo para hacerlas, por eso los voy comprando y creo que este tipo de cierre os gusta a muchas y a muchos de vosotras y vosotros. Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, una plata, 4 verdes y terminamos con 3 marrón. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Y nos quedaría 2 filitas y luego cerramos el rombito y seguimos enfilando. 2 verdes, una plata y terminamos con 8 de color marrón, ¿vale? ¿Veis aquí el bordecillo así en plata? Me ha gustado mucho como ha salido aquí y por eso lo quise hacer, porque yo creo que le da un contraste muy bonito al marrón y al plata del medio, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una verde, una plata y terminamos con 9 de color marrón. Y esta sería la última fila del rombito, ¿vale? Y me tocaría cerrar, y como os he dicho, cuando cerramos un rombito, enfilamos
toda la fila del color plata o del color que habéis elegido aquí en el medio o aquí, ¿vale? Vamos a seguir enfilando 11 de color plata. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Vale, y ahora tenéis que seguir con este otro, ¿vale? Con el segundo. Tenéis que mirar atrás y empezáis con una marrón, una plata y 9 de color verde. Cuando termináis los 8 rombitos, yo tengo 3, os tocaría hacer otros 5. Tenéis que terminar con la fila de color plata, ¿vale? Como aquí al principio, porque aquí vamos a añadir más color plata y vamos a empezar a disminuir. Yo os dejo para que podáis seguir haciendo las 8. Bueno, yo digo las 8 porque es una pulsera de 16 centímetros. Si la pulsera es de 17, tenéis que hacer uno más y luego disminuir. Eso ya tenéis que medirlo y hacerlo según vuestra medida de la muñeca o la muñeca de la que vais a vender o la vais a regalar, ¿vale? Bueno, pues estamos al final de la pulserita, ¿vale? Me parece que os dije que haríais 8 rombitos, ¿vale? Mirad, yo en esta de 1,5 sí que son 8 rombos, ¿vale? Si la hacéis con este cierre, entonces para una pulsera de 16 tenéis que hacer 9 rombitos y Miyuki de 1,5. Si hacéis con el Miyuki de 2, ¿vale? Que nos sale mucho más ancha, ¿veis? Entonces tenéis que hacer para una pulsera de 16 o 17, tenéis que hacer 7 rombitos, ¿vale? 7. Yo tengo aquí 7 porque la he medido y si hubiese hecho uno más, entonces me hubiese salido muy grande. Es que todo depende de los Miyukis que hacéis. Lo único, tener en cuenta aquí 5 milímetros y en el otro lado otros 5 milímetros. Eso es todo. Y lo demás, lo del medio, vais midiendo de 14, 15, según tenéis la medida, ¿vale? Entonces, como os he dicho, ya hemos llegado aquí y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a disminuir, ¿vale? Entonces, voy a pasar esta fila, así, ¿vale? Y como tengo 11 rocallas de color plata, voy a enfilar 9 ahora, ¿vale? Disminuimos de 2 en 2. 9, ¿vale? Y pasamos las 9 por el medio de todos los hilos, dejando una fila vacía en cada lado. Ahora os voy a enseñar para que lo podáis ver bien. Mirad. Ponemos las 9 rocallas y dejo una fila vacía en un lado y otra fila vacía en otro, y las 9 rocallas en el medio, ¿vale? Como tenemos 11, tiene que quedar una vacía en la derecha y una vacía en la izquierda. Estiramos del hilo, así, ¿vale? Y volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas, lo mismo que habéis hecho durante toda la pulserita. Voy a bajarla, así, ¿vale? Pasamos. Estiramos un poquito, ¿vale? Y bien, ahora lo que vamos a hacer, ¿veis? El hilo me sale por encima. Tenéis que dar así la vuelta
y pasar la aguja por debajo, ¿vale? Mirad, así, y digamos que paséis la aguja por debajo de los miyukis que tenéis aquí. A ver, que lo voy a poner así, porque así creo que lo vais a ver mejor. A ver, ¿veis? El hilo me sale encima y yo lo que voy a hacer, me voy a pasar la aguja por aquí. Ahora os voy a enseñar. Digamos que coger los miyukis todos por debajo, ¿vale? Y mirar. Yo creo que se puede ver. ¿Veis como la aguja pasa por debajo del hilo del borde? Y me voy entrando por la mitad de los miyukis y me salgo en el otro lado, pero por debajo, ¿vale? Por debajo. ¿Veis? Por debajo, todo va todo por debajo ahora. Vale, estiramos. Y apretamos, ¿vale? Así. Subimos las rocallas un poquito arriba. Y ahora, como me sale por debajo, voy a enfilar 7 rocallas de color plata o el color que tengáis, ¿vale? Voy a enfilar 7. Aquí tengo las 7, ¿vale? Así. Y me voy por debajo, ¿vale? Me voy por debajo de todos los hilos. Es que me es un poquito incómodo trabajar así porque yo nunca lo hice, es la primera vez que trabajo así. Y estas 7 tiene que dar en el medio de las 9, dejando también una y una. Siempre dejamos una vacía en cada lado, ¿vale? Estiramos, me sale por debajo y voy por encima, ahora por encima, ¿vale? Estiramos del hilo, así, apretamos un poquito. No os preocupéis si se os dobla un poquito aquí, porque luego a la hora de cortar esto van a dejar, ¿vale? Y como sale por encima el hilo, me paso por debajo, le doy así un poquito la vuelta y por debajo, ¿vale? Es que no sé cómo ponerme para que podáis ver bien. Así. Y por debajo. Así. Por debajo y por el medio de las rocallas. Así, ¿veis? Yo creo que se puede ver. Yo lo hago mejor de esta forma, pasando por aquí por debajo, ¿vale? Tener cuidado de pasar por el medio de las rocallas y salimos en este otro lado por debajo. Antes, creo que los que me sigáis, este tipo de cierre lo hice en otros tutoriales de otra forma, pero he buscado esta forma y me parece mucho más sencilla y queda bien también. Ahora, como nos sale por abajo, me voy otra vez por encima, ¿vale? Así. Me voy por encima. Apretamos. Y nos tiene que salir encima, ¿vale? El hilo encima. Encima del borde, digamos. Y ahora vamos a enfilar 5 rocallas de color plata. Así, 5. Como me sale por encima, me tengo que pasar por debajo.
porque así el hilo se da la vuelta y me coge el formato, digamos, de la pulserita, ¿vale? Lo mismo, ponemos las 5 rocallas en el medio de las 7, dejando una y una. ¿Veis? Que aquí vamos disminuyendo y dejando una en cada lado. Estiramos del hilo y volvemos por encima, tanto de los bordes como del medio de las rocallas, y salimos en este otro lado encima. Vale, y ahora me tocaría pasar por debajo para que me sujete bien. Le doy así un poquito la vuelta y me voy por debajo. Así yo lo voy haciendo mucho mejor. Por debajo y me salgo debajo, ¿vale? Me salgo debajo, estiramos y ahora me subo otra vez arriba por encima, ¿vale? Así. Estiramos y tengo que enfilar ahora, tengo 5, ahora 3. 3, ¿vale? Lo mismo, me sale el hilo por encima, me paso por debajo, cojo la mitad de los 5, ¿vale? Dejando, son 5, dejo una y los 3 en el medio. Espero que me entendáis bien, ¿vale? Y como siempre os digo, si no sale bien o lo que sea y puedo ayudar, me lo dejáis abajo en los comentarios, ¿vale? Mirad, nos sale el hilo por debajo y ahora subimos por arriba, ¿vale? Subimos por arriba, así, estiramos para que la pulserita se nos apriete y volvemos. Como me sale el hilo por encima, tengo que pasar el hilo por debajo, ¿vale? Y por la mitad de las rocallas. Como antes hacíamos, pasamos en la pulsera, ¿os acordáis? Pasamos el hilo por los dos extremos, por encima y medio de las rocallas. Aquí tenemos que pasar por debajo, medio de las rocallas, y salimos en el otro lado también por debajo. Eso es todo. O sea, no es difícil, es súper fácil. Estiramos, así, y subimos encima, ¿vale? Una por debajo y otra por encima. Salgo en el otro lado encima, así, aprieto, ¿vale? Para que aquí no pasa nada si se me dobla ahora. Ya os dije que cuando vamos a soltar la pulserita se nos va a quedar muy bien. Y ahora me tocaría enfilar una, ¿vale? Como hemos dicho, de 2 en 2, pues tengo 3 y ahora una. Lo mismo, me sale el hilo por encima, siempre os tiene que salir aquí encima, ¿vale? Me paso la rocalla por el medio, o sea, la pongo en el medio de las 3, dejando una y una. Estiro. Así, ¿vale? Me vuelvo por encima, ¿vale? Y ahora me tocaría volver por debajo. Me sale el hilo por encima y me voy por debajo. Por debajo de los hilos, medio de la rocalla, y salimos en el otro lado, debajo de los hilos, ¿vale? Es por debajo, media de la rocalla y debajo. Estiramos, así, me subo un poquito la rocalla para arriba, estiramos y ahora, como me sale por debajo, me subo por encima. Y con esto ya termino. Así. Ahora aquí, ¿veis? Ahora estiro y la pulserita se me sienta. Me sale el hilo por encima, ¿vale?
Y lo que hago, me paso en la mitad, paso digamos tres filas y aquí me hago un nudito, ¿vale? Así. Me hago un nudito y lo que voy a hacer ahora, pasar otra vez la última rocalla por el medio, por encima, vaya, y por el medio de la rocalla y me salgo en este otro lado encima. ¿Por qué hago esto? Porque ahora quiero cortar, ¿vale? Y como he hecho un nudito y aquí me voy a hacer otro nudito, lo mismo, paso la aguja por las primeras 3 filas o 2, lo que queráis, y os hacéis otro nudito aquí, ¿vale? Y paso por el medio de la rocalla para esconder este nudito, paso por el medio y me subo arriba, ¿vale? Así. Y ahora sí que me lo voy a cortar aquí. Vale, pues lo mismo que habéis hecho, no, ahora mismo os vais a ver que esto no pasa nada, esto va a dejar y va a salir muy bien. Lo que habéis hecho en este lado tenéis que hacer, yo ya lo tengo en este otro lado, ¿vale? En los dos lados lo mismo. Después de que habéis terminado esto, vamos a soltar de este lado, bueno, realmente soltamos de los dos lados, ¿vale? Yo voy a soltar ahora primero de un lado, esto, y cortamos. Corto de aquí, a ver, cortamos de aquí, al lado del telar, ¿vale? Y mirad, ¿veis? Se ha soltado la pulserita y ha quedado perfecta. No pasa nada, ya os dije. Si se os tuerce un poquito como aquí, mirad, si se os torce así un poquito no pasa nada, porque ahora cuando soltamos queda bien, ¿veis? Voy a soltar de este otro lado, así. Y mirad, ahora vamos a hacer una cosa, ¿veis? Ha quedado muy bien. No sé cómo ponerla para que podáis ver, creo que ahora sí. Vamos a hacer una cosita. Ahora vamos a cortar, tenéis que tener aquí todos los hilos cortados, ¿vale? Mirad, en este otro lado, como lo he soltado, veis aquí el hilo no está cortado, entonces vamos a cortarlo así, porque aquí yo voy a hacer un nudito o dos. Ahora voy a verlo, voy a cortar de aquí para que me deje hacer nuditos, ¿vale? Tenéis que tener todos estos hilos cortados y este también, así, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer, apartamos el hilo de color plata, ¿vale? Lo apartamos uno en un lado, intentar ponerlo recto porque así mucho mejor. Uno en un lado y el otro en el otro lado, ¿vale? Dejando el hilo de color verde, en mi caso, en el medio, ¿vale? Estos dos hilos plata los apartamos, uno en cada lado, así, ¿vale? Y aquí veis que me da, digamos que me da como una separación. Este sería el medio de la pulsera. Y yo aquí voy a hacer un nudo, no voy a hacer dos porque como son muchos hilos, no me gusta que se vea, ¿vale? Y aquí me hago un nudito y me aseguro de que la pulsera, aunque hemos hecho dos nuditos, pero así me aseguro de que la pulsera está mucho más segura, ¿vale? Y no se me van a deshacer. Y yo aquí, espera a ver, que creo que me he dejado un hilo, no. Yo aquí me voy a hacer ahora un nudito, tener cuidado de coger todos los hilos, ¿vale? Mirad, así, uno, no, incluso dos, voy a hacer dos, venga, voy a hacer dos, porque veo que no se ve mucho y entonces me lo permite.
así, vale, haciendo estos dos nuditos aquí. Ahora los voy a cortar y los voy a quemar, ¿vale? Esto así, me lo corto un poquito más arriba de los nuditos, ¿vale? Y me los voy a quemar con el mecherito. Cuidado de no quemar los demás, o sea, los bordes, digamos, y no quemaros vosotras y vosotros. Voy a quemarlo un poquito, así, y listo. Este nudito me tiene que quedar por debajo, ¿vale? O sea, ahora vais a ver cuando vamos a hacer el nudo aquí, el nudo final, esto que tengáis en cuenta que esté por dentro, digamos, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado, ¿vale? Apartamos en cada lado los hilos de color plata, uno en un lado y el otro en el otro lado, así, y paso los hilitos verdes en el medio, así, ¿vale? A veces cuesta un poquito porque como están puestos aquí en todas las direcciones, pues nos cuesta un poquito. Vale, pues yo ya lo tengo y aquí me voy a hacer también dos nuditos. A ver si lo consigo porque aquí en este lado el hilo es mucho más corto, ¿vale? Y a ver si lo puedo hacer bien. Y puedo coger todos los hilos, claro, porque eso es el problema que tengo. Mira, y aparece que lo he cogido, 1 y 2. Se me mete este plateado, pero lo voy a sujetar un poquito. Y ahora el otro nudito. Así, tengo 2. Estiramos bien de todos los hilos para que no se me quede ninguno. Y ahora voy a cortar. Voy a cortar de aquí y lo voy a quemar, ¿vale? Así. Vale, pues una vez que ya hemos cortado, hemos hecho los dos nuditos tanto en un lado como en el otro, ahora lo que vamos a hacer, yo por ejemplo voy a medirlo, ¿vale? Y voy a hacer ahora dos nuditos en cada lado, o sea, un nudito en un lado y uno en el otro, ¿vale? Y dejándome la distancia que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero que un pompón sea más largo y otro más corto. Perdón, que me subo siempre arriba y no me doy cuenta, ya podéis perdonar. Me voy a hacer aquí, por ejemplo, un nudito, ¿vale? A ver, creo que el hilo es muy fino y entonces voy a tener que hacer dos para que me entre bien en el otro cierre. Mira, se me ha bajado mucho. Sí, me voy a subir un poquito más arriba, que no lo quiero tan largo, ¿vale? Lo quiero los pomponcitos que estén más arriba. Entonces aquí me valdría, así. Y luego me hago un poquito aquí. Voy a probar, pero creo que voy a hacer dos, ¿vale? Porque así el nudito este es... sí, me voy a hacer dos. Uno y dos. Si no tenéis este tipo de cierre, podéis hacer aquí, por ejemplo, ponéis antes de hacer este nudito, ¿vale? Estos dos nuditos, vaya, por ejemplo aquí, ¿no? Que esta no la tengo. Aquí podéis meter una perlita, ahora os voy a enseñar. Mirad, podéis hacer aquí, por ejemplo, metéis
Voy a cortar esto un poquito porque me pone nerviosa, que está muy larga. Así. ¿Veis? Metéis aquí, por ejemplo, la perlita, que queda muy bonito también así con perlitas o con lo que tengáis por casa. Yo lo hago con este tipo de cierre porque los tenía comprados ya. ¿Veis? Así. Y aquí hacéis ahora 2 nuditos y os quedaría una cosita así, ¿vale? Con la perlita. Que luego queréis con los pompones, ahora cuando habéis hecho estos 2 nuditos, metéis el pompón, lo metéis por aquí, ¿vale? Y os va colgando así. Si no tenéis muchas opciones, ¿vale? Entonces yo voy a seguir aquí, voy a cortar este hilo. Primero voy a probar a ver qué tal. Sí, ahora me entra bien. Lo voy a cortar, pero lo voy a cortar un poquito más abajo del nudo, ¿vale? Porque quiero que se doble un poquito aquí y que me entre así como dobladito, ¿vale? Así. Y ahora lo que voy a hacer, voy a ponerme un poquito de pegamento, tanto en el nudito este, ¿vale? En esto le voy a dar un poquito aquí. Y aquí adentro también. Aquí, así, ¿vale? Y ahora aquí adentro voy a meterme el nudito y los hilitos estos que yo quise dejarlos. Y voy apretando. Empujo para adentro, ¿vale? Así. Y a ver si se me pega ahí. Lo voy a dejar un poquito. Y ya lo tendría, ¿veis? Ya lo tengo aquí adentro. Falta un poquito que se seque. Incluso si quiero ahora le puedo poner un poquito más de pegamento. Aquí, ¿vale? Así. Lo dejo secar y me voy en el otro lado ahora. Y aquí me hago lo mismo. Me hago primero los 2 nuditos, voy midiendo, ¿vale? Os he dicho que yo quiero un pompón más arriba y otro más abajo. Entonces, yo los nuditos ahora los voy a hacer aquí abajo, ¿vale? Para que me cuelgue un poquito, una más que la otra. Y aquí me voy a hacer 2 nuditos. A ver. El hilo está cortito y me cuesta bastante hacer los nuditos. Pero lo voy a conseguir. Así. Voy a hacerme uno. Y otro más. Y 2. Bueno, ahora voy a cortar. Me voy poniendo el pegamento. Aquí en el nudito primero. Voy a poner un poquito más para que me sujete bien. Y ahora voy a ponerme en el cierre, aquí. Así. Cierro porque si no igual por aquí dejo todo pegamento. Y vamos metiendo el nudo adentro. Así. Y ahora me ayudo de la tijerita ahí que se me ha escapado.
Pues aquí, ahora creo que sí. Así, ¿vale? Lo dejo que se seque también Bien, cuando ya hemos hecho estas dos cositas, voy a coger los dos pompones, ¿vale? O borlas, voy abriéndome esta argollita que tiene. Y voy metiendo en el agujerito que tengo aquí, ¿vale? En este. Voy metiendo aquí y me ayudo del otro alicate cerrando esta argollita, ¿vale? A ver, ahora. A ver si lo consigo porque estas argollitas son un poquito más, más duras, ¿vale? Entonces me cuesta un poquito más. Así. Bien, aquí ya tengo un pomponcito, ¿vale? Así. ¿Veis? Y voy poniendo en este otro lado, voy a poner el azul. Lo mismo hago con este pomponcito, me abro la argollita que tiene, me la abro y voy metiéndola aquí en este agujerito. Cierro aquí y ya tendríamos los, ¿veis? A mí me cuelga, voy midiendo así. Me cuelga uno más arriba y otro más abajo, porque yo quise así. Esto ya es gusto de cada una y cada uno de vosotras y vosotros. Ahora lo que voy a hacer, me voy a hacer el nudito ese plano, ¿vale? De aquí. Y voy mirando, os he dicho que los nuditos que lo paséis por debajo, ¿veis? Aquí me sale debajo, entonces me doy la vuelta y esto tiene que quedar adentro. Y aquí lo ponemos así, me cojo, creo que unos 25, creo que con 20 centímetros nos valdría. Una cosa así, ¿vale? Una cosa, a ver, para que podáis ver, una cosita así, 20 centímetros, 25 por ahí, para hacer el nudito plano, ¿vale? Cortamos y voy cogiendo, yo creo que un nudo plano ya sabemos todos hacerlo, pero yo lo voy a explicar a ver si me sale, porque claro, ahora aquí es un poquito complicadillo. Voy a pasar este hilo por debajo y aquí me hago un nudo normal, ¿vale? Así, un nudito. Así, ¿vale? Un nudito, y lo que voy a hacer, voy a pasar el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos, ¿vale? Dejo aquí, ¿veis? Como una orejita, y el hilo de la derecha lo paso por debajo de tanto de este hilo de la orejita como de los demás, ¿vale? Y me salgo aquí en la orejita. Claro, no me sale porque no quiere. Así, me paso por debajo y me salgo en la orejita. Es un poco complicado enseñaros, sujetar y demás, pero bueno, lo hacemos despacito, así, ¿veis? Hemos empezado con un nudo por encima de la izquierda y ahora hacemos lo mismo pero con el hilo de la derecha. Pasamos por debajo, por encima de todos los hilos, me dejo ahí la orejita y el hilo de la izquierda lo paso por debajo de todos los hilos y me salgo aquí en la orejita, ¿vale? Y estiramos así,
Y seguimos, lo voy a subir un poquito más arriba. Seguimos con lo mismo, el hilo de la izquierda. Pasamos por encima de todos los hilos y el hilo de la derecha por debajo de todos los hilos y me salgo aquí en la orejita. Así. Ahora el hilo de la derecha por encima de todos los hilos y el hilo de la izquierda por debajo de todos los hilos y nos salgamos aquí en la orejita. Así. Y voy a hacer 2 más, o incluso, sí, 2 más voy a hacer. Pasamos el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos, el hilo de la derecha por debajo y me salgo en la orejita y estiramos. Así. Y ahora me voy a cortar estos hilitos, ¿vale? Me corto uno de aquí y lo quemo. Despacito, quemamos, así. Y ya tendríamos la pulserita, ¿veis? Y ahora pues la hacemos. Para mí esta pulserita yo creo que sería grande. A ver, bueno, sí, yo tengo la muñeca muy finita, muy pequeñita, es para una pulsera de 17. Si queréis de 16, aquí tenéis que hacer 6 rombitos de estos, ¿vale? En vez de 7, 6. Y mirad qué bonitas me han salido las dos, ¿vale? Así. ¿Veis? Una monada. Espera que voy a quitar esta roja que tengo por aquí. Y así os tiene que salir. Yo espero que, bueno, ha sido un tutorial un poco complicado, ¿vale? Me ha dado un poquito de problemas por los hilos que he elegido, pero lo tenía que hacer. Y os digo que muchas gracias a todas y a todos. Gracias por suscribiros, gracias por verme y nos vemos en el siguiente tutorial.